Jean-Pierre Antelo Dabdub es anticolla. Yo soy Raquel Orozco y esto es Entre Caníbales, y este es el primer Entre Caníbales que hacemos desde Santa Cruz, y qué mejor que hacerlo con un cruceño, carnavalero, futbolero y que además se dedica a los negocios. Vamos a ver si se sigue dedicando a estas cosas, vamos a charlarlo justamente, y es con Jean-Pierre Antelo Dabdub, presidente de CAINCO. Bienvenido, de Santa Cruz para el mundo. Gracias, Raquel, feliz de estar en este espacio innovador que muestra cómo la resiliencia y la innovación también pasa al periodismo, así que feliz de que lances este programa también desde Santa Cruz y feliz de acompañarlos en este primer programa. Muy bien. A ver, entra un noruego por la puerta, ahorita, ¿no? Y te pregunta, Jean-Pierre, explícame la situación política y económica de Bolivia. ¿Qué le dirías? La primera pregunta natural que me hace cualquier empresario, y la respuesta viene con incertidumbre. Mucha incertidumbre, muchas preguntas, muchos desafíos, donde una economía y un país que requiere de acciones inmediatas para poder planificar al mediano y largo plazo. ¿Qué es CAINCO para Santa Cruz? CAINCO nace hace 110 años. Si nosotros vemos la evolución del desarrollo de Santa Cruz, de ese tiempo a lo que es hoy, es parte de ese patrimonio del ADN emprendedor que encontró una vocación productiva y que encontró en la institución esa vocería del sector empresarial para liderar con impacto nuevas formas de trabajar, para poder, por supuesto, impactar de manera positiva en las vidas de las personas y hoy convertirse en una institución líder a nivel nacional e internacional que representa la voz del sector privado. Y cuando hablo del sector privado, hablo de las pequeñas, medianas y grandes empresas que trabajan día a día para que este país siga adelante, siga trabajando sin perder esa visión de futuro. ¿Cómo es la CAINCO de Jean-Pierre? Empecé muy joven en CAINCO, asumí como director alterno a los 28 años. Por supuesto, cuando uno termina de estudiar tiene una visión de lo que es una institución empresarial. Pero en estos últimos años, a pesar de las dificultades económicas y políticas que ha vivido el país, sigo con la esperanza de ver una CAINCO mucho más inclusiva, donde podamos generar mayor innovación, estar más cerca de nuestras pequeñas empresas. Esa es la CAINCO que visualizo en los próximos 2 años de gestión que quedan, para poder estar cerca de las empresas que hoy más que nunca necesitan de su cámara, necesitan de la formación, necesitan de ayuda, de capacitación. Entonces, hay una CAINCO que nace como voz del sector privado y que hoy se vislumbra como esa institución del sector privado que permita generar mayor desarrollo por los 110 años más que puedan venir. Sabemos que el sector empresarial no es cortoplacista, hacen estudios de mercado, acceden a información. ¿Cuánto tiempo antes CAINCO supo de la crisis económica antes de que nos enteremos el resto? Hay un cambio en la economía del país hacia una mayor intervención del Estado, ¿no? Más de 18 años que ha habido año tras año mayor intervención en control de precios. El sector empresarial ha sido bastante crítico con algunas medidas que se fueron desarrollando. Y en el tiempo también se desarrollaron algunos proyectos que nacen de esta iniciativa del sector privado, y proyectos exitosos como lo es el etanol, y que hoy forma parte de una de las herramientas más efectivas para la lucha contra la falta de combustible, porque al final lo que ha permitido es este cambio. Entonces, nosotros siempre hemos creído que el excesivo control del Estado en la economía de cualquier país lo que hace es generar estas distorsiones. Sin lugar a duda, en los últimos años ha habido una mayor vocería contra las medidas que han ido contra la participación del sector privado en las mesas de discusión para aportar con ideas, con la finalidad de que evitar lo que se pudo haber evitado, que es lo que vivimos hoy, una crisis económica compleja, que lo que genera, por supuesto, es mayor pobreza, porque el país que entra en crisis deriva en pobreza. Pero, ¿cuánto tiempo antes lo sabían?
Podemos decir que yo estuve en la federación hace 4 años y ya desde Caínco, desde la presidencia de Fernando, se venía diciendo que el modelo estaba agotado. Entonces podemos decir que como modelo y como prever la falta de exploración de combustible, como era el gas, que era la fuente primaria de exportación, venimos diciendo esto por lo menos unos 10 años hacia atrás. ¿Y por qué no hicieron nada? Porque la responsabilidad de tomar las acciones públicas es del Estado. El rol del sector privado es invertir, desarrollar, exigir, demandar políticas públicas que le permitan al Estado. Pero quien tiene la responsabilidad de tomar las políticas públicas para solucionar los problemas estructurales del país y darle las condiciones al sector privado, siempre es y será el Estado. Pero, no sé, se me ocurre que ustedes tienen mucho más poder que una persona de a pie, ¿no es cierto? ¿No se pudo haber hecho algo más? Digo, ahora hay mucha gente que habla de la crisis, la vivimos todos, ¿no? Es evidente que hay algo que cambiar, pero no estamos llorando sobre la leche derramada, estamos haciendo una reflexión para que no nos vuelva a pasar de aquí a 10, 15 años, porque parece que las crisis son cíclicas en el continente. ¿No se pudo haber hecho más desde el lugar de Caínco? Pudimos haber hecho más, juntos. Desde un principio siempre tuvimos esa vocación de diálogo. Hablaba del etanol, que fue un proyecto exitoso. El problema es que se cerraron las puertas. El diálogo solo servía para una foto, como siempre lo decíamos, y no se encontraron resultados. Yo creo que el país no tuviera que estar pasando esta crisis si entre todos hubiéramos trabajado de forma coordinada, buscando un norte, dejando quizás ideologías de un lado y del otro, buscando el bienestar del país. Y sí coincido en que si hubiera habido ese cambio de mentalidad y esa apertura y voluntad política, la situación de Bolivia hoy sería distinta. Para una persona que quiere emprender en el país, ¿qué es lo que necesita puntualmente un empresario del gobierno para animarse a emprender? ¿Qué es lo que le están pidiendo a este y al que venga, ¿no? Un emprendedor, si hablamos de un emprendedor, lo que necesita, la idea la tiene, o sea, él sabe qué es lo que quiere hacer, a él no hay que enseñarle al emprendedor, lo que necesita son condiciones. Y lo hablamos, la facilitación de trámites. Bolivia debe ser uno de los únicos países en la región y en el mundo que no tiene una ventanilla única de comercio exterior. Eso significa que el emprendedor tiene que gastar horas de ir en institución tras institución para poder sacar sus trámites, para poder operar de manera legal en el país. ¿Y por qué no lo hace? Por eso pasa a la informalidad. Entonces ahí hablamos de institucionalidad, de la facilitación al emprendedor, por supuesto de financiamiento, porque un emprendedor requiere de financiamiento. Lo vemos en Paraguay, lo vemos en Brasil, que hay capitales semillas para emprendedores. Entonces es un conjunto de institucionalidad que se tienen que unir para fomentar la iniciativa privada. Y este país está lleno de ideas, de creación, y más bien lo que está pasando es una fuga de talentos que vemos, amistades, amigos, jóvenes que buscan países que los reciben y para poder explotar esos talentos. Ya vamos a hablar de eso, sobre todo el caso de Paraguay, que es el más sonado últimamente. Tu postura es clara en cuanto a la importancia de la inversión privada, pero en un país como Bolivia, ¿cómo se puede garantizar que esta inversión se traduzca en mejoras para todo el país y no solo para los más ricos? Sí, por supuesto que el rol del sector público es importante. Hay lugares en nuestro país donde el sector privado no llega, pero ahí está en la focalización de cómo se entregan esos subsidios. La inversión privada es importantísima, es tan importante que está en la Constitución Política del Estado, el rol de la inversión privada. Y no estoy hablando solo de la inversión nacional, la inversión extranjera. Nosotros hemos gozado de una exportación de gas nunca antes vista. Bolivia estaba en los rankings de primera línea en temas de riquezas de exportación de gas. Vivimos 14 años de bonanza económica, ¿por qué? Porque se abrió la inversión extranjera para venir y explorar los pozos. Hoy día no tenemos gas porque no hubo inversión. Entonces, por eso la importancia de la combinación de la participación del sector privado y el sector público. Y cuando cualquiera de estos dos es excesivo, por supuesto que le hace daño y distorsiona a la economía. Y lo que hemos visto en los últimos años es que este exceso de controlar, de ser un Estado empresario, no ha funcionado. Ese balance es el que se debe buscar
para generar un país exitoso. Te voy a leer una frase y me vas a decir si estás de acuerdo con esto. La política es economía concentrada. No. Tiene que ver con que la política, así minimizándolo, simplificándolo al máximo, la política, al ser la disputa por el poder, también es la disputa por la distribución de la riqueza. La política es la economía concentrada. La política es un medio para conseguir impactos positivos o negativos. La economía es el resultado de un trabajo. Yo creo que son complementarios. Entonces, ¿no estás de acuerdo? No. Lenin dijo la frase. Si me decías que sí, te iba a decir que acababas de estar de acuerdo con Vladimir Lenin. Ahorita viene otra, vamos a ver. A ver, hay un tema del que hablamos en algún momento y es lo que pasó el 2022 con los 36 días. Me quedó siempre en la cabeza esto que vos me decías de las consecuencias no las vamos a ver ahora, se van a ver de aquí a 6 meses, un año. Ahora que han pasado ya 2 años prácticamente de aquello, recordemos, ¿no? Paro de 36 días por el tema del censo, todos perdieron, alguien ganó. Los 36 días demostró la falta de certidumbre y la institucionalidad que vivía el país. Yo creo que nadie ganó en esa batalla. Los paros le han hecho mucho daño al país y la falta de institucionalidad, de haber llamado o transparentado el censo en un momento oportuno, se pudiese haber evitado. Y las consecuencias de los bloqueos, de los paros, de las crisis económicas no son inmediatas. Tienen su daño, tienen su repercusión, y es por eso que insistimos tanto hoy día en que si es que no se toman las medidas urgentes en los temas económicos, las salidas son más dolorosas y los efectos recién los vamos a ver en los próximos años. Entonces, esa es la importancia y la filosofía de que cualquier bloqueo hace daño al país y lo importante es tener una institucionalidad fuerte que le dé certidumbre al país. ¿Tenemos un número de la cantidad de millones que se perdieron luego de esos 36 días? Hay una danza de millones de los 36 días, los últimos bloqueos que hemos tenido en el país. Entonces, las pérdidas son irrecuperables, los mercados que se perdieron no se vuelven a encontrar, los negocios que cerraron no se vuelven a abrir y sobre todo se perdió tiempo, ¿no? Un tiempo de bonanza que se podría haber seguido desarrollándose como sector. ¿Cómo quedó el sector privado en este fuego cruzado? ¿Sienten que quedaron en el medio de esto? Siempre hay la presión natural y nosotros nos debemos a nuestra sociedad. Nosotros somos representantes, si bien de un sector empresarial, pero no nos olvidemos que las empresas las hacen las personas. Entonces, si hay una demanda social que no puede ser resuelta por los medios, que debería resolverse de una institucionalidad fuerte como ser el Estado y sus instituciones, por supuesto quedamos en medio porque nosotros siempre pregonamos en que debe haber libre transactibilidad para poder operar, para poder trabajar, para que las empresas sigan operando. Entonces uno queda en medio de una disputa entre una demanda social natural que puede existir y una falta de decisión gubernamental que no nos permite seguir desarrollando. ¿Conoces si algún sector privado del empresariado cruceño financió este paro de 36 días? No, muchas veces se habla de los financiamientos que puedan existir. Yo creo que es la vocación de las personas que participan de manera activa, cívica, cuando ven que sus derechos son vulnerados y por ende terminan haciendo manifestaciones en las calles. ¿Y lo mismo del 2019? ¿No hubo ningún sector del empresariado cruceño que financió de alguna manera la caída de Morales? Súper y tajante ahí en la respuesta, que es no ha habido ningún financiamiento institucional. Es más, a cualquier sector privado la inestabilidad política le genera mayor incertidumbre. Lo que buscamos más bien, y estamos entrando a puertas de un proceso eleccionario, es que haya estabilidad, que haya un proceso transparente donde el ciudadano pueda elegir quién va a ser su gobernante y darle estabilidad al país. Un país inestable no tiene inversión privada. Entonces no se puede establecer una sintonía entre buscar que un sector privado financie una inestabilidad. Pero Camacho no pensaba igual, ¿no? Recordemos ese video que se viralizó en su fraternidad donde contaba abiertamente
y lo grababan, que su papá pactó con militares, con policías, para medir si era factible sacar a Morales. Recordar ese video, ¿no? La pregunta que hay que hacerle al gobernador de a qué se refería y cómo operó esas cosas, creo que él sería el adecuado para poder responderle a la pregunta. Vamos a continuar. Te preguntaba esto porque hay gente que cree que es todo lo mismo, ¿no? Que todos los sectores empresariales son iguales. Y finalmente, sí, ha habido políticos, acto fallido, ha habido empresarios más políticos y empresarios más económicos o empresarios que no tienen relación. Por eso me parece prudente, ya que te tengo aquí delante, comenzar a discriminar, ¿no? A tener criterios para identificar quién ha sido quién en los hechos recientes de la historia de nuestro país, ¿no? Lo cierto es que una forma de capitalizar de ambos bandos, tanto del gobierno como de los sectores antimasistas en Santa Cruz y en las regiones, una forma de capitalizar políticamente la situación es el enfrentamiento. Pero esto ha sido de las élites, ¿no? Gobierno y sectores de liderazgo político en, por ejemplo, departamentos como Santa Cruz. Sin embargo, a veces esta disputa, esta polaridad, cala en la sociedad. ¿Cómo ves vos la relación entre Santa Cruz y el resto del país a través del prisma de esta polarización? Justamente en el discurso, no recuerdo si fue el de este año o el del año pasado, yo decía, la política se comió la gestión. ¿Y por qué me refería a esto? Porque la política influye en las decisiones del día a día de las personas. O sea, si hay una mala decisión política económica, pasa lo que pasa hoy día. Hay mayor inflación, el precio del pan sube, tenemos transportistas que quieren subir el precio del peaje. Entonces, las decisiones políticas son importantísimas para el día a día del quehacer de las personas que transitan en este país. Y la polarización política no ha permitido de que busquemos proyectos en conjunto que le permitan al país estar en una senda de crecimiento. No puede ser que un país con tanta riqueza esté concentrado en una polarización política y nos estemos quedando atrás. Estamos pasando a ser el tercer país con mayor tasa de inflación de la región. Somos ricos en litio, pero no lo podemos desarrollar. Y eso es lo que genera esa polarización política. Las voluntades, las capacidades, las personas están. Lo que falta es ese liderazgo político que permita plasmarlo, por supuesto, en políticas públicas para desarrollar y evitar esa polarización. ¿Se acuerda del noruego con el que comenzamos la entrevista? Le cuento que se había quedado aquí sentadito. Ahí la gente no lo ve, pero está ahí imaginariamente. Y lo escucha hablar, ¿no? Y le pregunta, ¿qué es el modelo económico cruceño? ¿Qué le diría? El modelo económico cruceño es la vocación productiva que encontró esta región lejos del poder político. En momentos donde Santa Cruz necesitaba desarrollarse, necesitaba crecer, necesitaba trabajar, estaba buscando al mercado nacional como su cliente, su mercado de exportación, encontró mercados externos y se ha convertido en una región que tiene un factor multiplicador en el desarrollo y el progreso del país. Así como Santa Cruz encontró esa vocación productiva, eso es lo que debe buscar cada departamento para que la suma de estos 9 departamentos podamos encontrar como país esa vocación productiva. Santa Cruz es una tierra de oportunidades. Dicen que en 10 años Santa Cruz va a tener la mayor migración poblacional. Hoy día, en este departamento, convivimos, vivimos, trabajamos Combas, Collas, Chapaco, en la oficina, en la calle, en el trabajo. Representa a la bolivianidad entera. Eso es Santa Cruz. Es una representación de lo que puede ser una Bolivia productiva. Pero esta bonanza en Santa Cruz se logró solo con el esfuerzo cruceño. ¿El Estado no aportó en nada? Fue un esfuerzo alejado del poder cuando Santa Cruz no tenía las condiciones, pero por supuesto que luego se fueron dando algunas condiciones con políticas públicas que favorecen y dan las condiciones. No hubiese habido inversiones
en el país o empresas internacionales o nacionales que inviertan si no hay condiciones. ¿Qué es lo que sucede? Si no hay una condición de inversión, uno migra. Entonces, por supuesto que hay ese círculo virtuoso que se convierte entre un Estado que incentive la inversión privada y que luego eso se pueda convertir en políticas públicas que lleguen a los más vulnerables. Y eso es lo que no ha pasado en los últimos años. Eso es lo que se ha ido perdiendo. Y se trata de enfocar una disputa entre un desarrollo productivo que va en contra, supuestamente, contra una ideología. Y eso es lo que nos lleva a esa polarización y es lo que vivimos hoy y no nos permite avanzar. ¿Es posible entonces, porque es verdad, esto tiene larga data, ¿no? Incluso antes del MAS, ¿es posible entonces una Bolivia unida que continúe desde el poder central, ignorando las demandas regionales, por ejemplo, de departamentos como Santa Cruz? Visité Cochabamba en los días de los bloqueos, estuve con la gente de Pando y no se puede ignorar las demandas regionales. Yo por supuesto que conozco las demandas regionales de Santa Cruz. Hoy se debe gobernar conociendo desde las demandas regionales hacia el poder central. Hay otro tema que tenemos en Santa Cruz y es que hace 20 años, un poco más de 20 años que no hemos sido capaces de parir un presidente en Bolivia. ¿Qué opina de los liderazgos cruceños? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué pasó en estos 20 años que no hemos podido alcanzar la silla presidencial? Si hablamos de Santa Cruz, un cruceño nacido o no nacido puede ser presidente, Colla, Camba o Chapaco. Nosotros debemos olvidarnos de que el presidente debe ser de alguna región o del país. Tenemos que volver a pensar en los proyectos políticos. ¿Qué le ofrecemos a la población independientemente de dónde viva? Porque hoy día puedo vivir acá, mañana me voy a La Paz. O sea, lo que se ha perdido en el país es presentarle una propuesta, venga de donde venga. Naturalmente ha habido una participación lejana de Santa Cruz en lo político, mucho porque el Estado también participó en que Santa Cruz se vaya alejando de las decisiones políticas y uno se quedó haciendo más economía que política. Pero la política es súper importante y requiere la participación de ciudadanos de los 9 departamentos. Yo, más que pensar de querer un presidente cruceño, quiero un presidente que conozca las necesidades de los departamentos, de las regiones, independientemente de dónde nazca, sino que resuelva las dificultades que hoy vivimos. ¿No será también que la gran fortaleza del discurso político cruceño es, de alguna manera, su debilidad, esto de interpelar regionalmente a nuestro electorado en Santa Cruz o en la región, pero es tan regional el discurso que no logra nacionalizar una propuesta de país también? Sí, pero en los últimos años, como cámaras institucionales, empresariales, nosotros hemos logrado conectar con cámaras de distintas regiones, de distintos departamentos. Las dificultades son las mismas en los 9 departamentos, quizás en algunos departamentos es mucho más difícil. Se entiende que al final la producción de alimentos viene de una región del departamento, quienes compran también viven en el occidente y lo requieren. Hay una complementariedad en el país. Sí, efectivamente, a veces se pueden escuchar discursos y demandas regionales que son naturales de quien vive y sufre el día a día. Yo, si pago impuestos en Santa Cruz, demando, por supuesto, tener una buena salud, una buena educación, lo mismo que puede hacer el ciudadano que vive en La Paz, en el Alto. Son demandas naturales del ciudadano que luego se trasladan a una demanda mucho más regional. Por eso creo, y volví a la pregunta anterior, que se debe gobernar entendiendo las demandas regionales y las necesidades y los dolores regionales hacia el gobierno central y no de arriba hacia abajo. Te escucho hablar y me hace pensar, un poco abstrayéndonos de nuestra naturaleza agroindustrial que tenemos en Santa Cruz, un cruceño y un alteño son muy parecidos al final entonces, ¿no? En lo emprendedor, digo. Sí, el Alto tiene una naturaleza emprendedora, comerciante, de empuje. Tenemos más similitudes que diferencias en los 9 departamentos. ¿Jean-Pierre Antelo Dabdub es anticolla? No, me encanta La Paz, me encanta el occidente. Te pregunto esto así, tan de una, primero porque estamos entre caníbales, pero
Se ha hablado mucho, ¿no?, de esta cosa Camba, Colla, Nación Camba versus lo andino, hasta como propuestas de país. Y en este programa una de las cosas que intentamos hacer es tender puentes, sanar heridas recientes, hablar de estos hechos, ¿no?, 2019, los paros y cosas que quizás nunca hemos hecho el mea culpa, ¿no?, de hablar o de generar este tipo de conversaciones en relación a esto. Y sí, hace un rato lo decías, somos, según el censo, 11 millones de personas, alrededor de 11 millones de personas. Deberíamos estar tirando todos para el mismo lado para salir adelante juntos, independientemente de un gobierno, ¿no? Y a veces estos discursos regionalistas, que estoy de acuerdo, los departamentos tienen sus pedidos naturales, pero a veces cuando son muy radicalizados los discursos, más bien se divide a la gente y finalmente somos 11 millones de personas que podríamos estar apuntando para el mismo lugar. Así es. Y es la polarización política que busca encontrar más bien esa división. Yo creo que el labor que nosotros podemos hacer desde la institucionalidad y el sector privado es encontrar esas cosas que nos unen. Buscar, como se llama en política, el enemigo público común, que al final es el que se busca para encontrar el electorado, lo único que le hace es daño al país. Yo puedo llegar a La Paz o mi directorio, por ejemplo, en Caínco, tiene una representación, no sé si de los 9 departamentos, pero por lo menos de 6, géneros jóvenes, de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba. Esa es la Bolivia que queremos y que demandamos. ¿Verdadero o falso? El crecimiento económico de Santa Cruz es sostenible a largo plazo. Verdadero. Santa Cruz es el motor económico de Bolivia. Verdadero. Los empresarios cruceños tienen influencia directa en las decisiones políticas. Verdadero. ¿Qué tipo de decisión, por ejemplo? Una de las grandes preguntas que ha habido en los últimos tiempos de políticas públicas. ¿Se elimina la subvención del combustible o no, del diésel? El sector privado ha dicho que está dispuesto a poner su parte y que se elimine el subsidio. Esa es una decisión política, sin olvidarnos de los sectores vulnerables, que efectivamente hay que buscar una transición para poder atender esas demandas. Pero esa es una influencia positiva que tiene el sector privado para buscar políticas públicas que sean eficientes para el país. A ver, hay algunos países en la región, ahorita seguimos con el verdadero o falso, pero me ha hecho pensar, hay algunos países en la región donde se dice que son 10 familias las que manejan el país, como que los gobiernos o los presidentes van y vienen, pero son estos 10 apellidos, estas 10 familias las que manejan, las que cortan la torta, ¿no? Sí. ¿En Bolivia es así también? Yo creo que cambió mucho. Al principio quizás, en la época minera, por supuesto era así, quizás en algún momento agroindustrial de Santa Cruz también lo fue. Hoy día tenemos una clase media pujante que demanda mejores cosas, que participa de las decisiones. La elección judicial reciente demuestra que hay una vocación cívica de ir a votar y elegir, por más de que hubo una falta de información y transparencia en el proceso. Yo creo que Bolivia evolucionó en esos temas. ¿Y estos cambios fueron desde que llegó el MAS? Yo creo que fue un proceso, ¿no? Yo creo que desde que llegó inversión extranjera al país hubo un cambio de mentalidad. Continuamos con el verdadero o falso. La inversión privada en Bolivia está estancada. Sí. Los empresarios deben mantenerse completamente al margen de la política. Falso. ¿Por qué? Porque todos hacemos política todos los días. El ciudadano a pie, el empresario, es distinto a hacer política partidaria. Yo irme a un partido político y eso es una decisión personal. Los empresarios bolivianos son conservadores. Falso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué no son conservadores? El ejemplo del etanol, una industria. Ok, sí. Nosotros como institución, lo voy a poner ejemplo del sector privado, hace 30 años creamos la primera fundación de bomberos, voluntaria, no existía. Hace 25 años fundamos la fundación de reciclaje. Hace 15 años no se hablaba de reciclaje. Eso es tener un sector empresarial con visión de futuro y que no sea conservadora y que apuesta al futuro. La relación entre el gobierno y el sector privado ha mejorado en los últimos años. Falso. El litio es todavía la oportunidad de oro para Bolivia.
verdadero. ¿Es todavía? Es todavía. Está bajando el precio, hay que apurarnos entonces. Es lo que tenemos y hay que hacer. ¿Se puede tener churrasco cada domingo sin incendiar? Creo que la tecnología nos va a permitir tener un carbón mucho más ecológico. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que ya hay. El otro día conocí a una empresa de construcción que ya usa menos agua para la reducción de emisión de CO2. Entonces, estamos a la vuelta de la esquina, lo más probable. De comer churrasco cada domingo sin incendiar nuestros bosques. Así es. Y mientras tanto, tenemos que pensar, y ese es uno de los pilares que estamos trabajando desde CAINCO, en un desarrollo sostenible. Las nuevas generaciones debemos pensar en cómo cuidamos el planeta para los que vienen, hacer un desarrollo productivo, sostenible con el medio ambiente, es parte del trabajo que queremos dejar como legado en mi gestión. el noruego se sube con usted a un ascensor. Tiene, digamos, 20 pisos de ascensor y le dice, estoy lleno de bolivianos, Jean-Pierre, ¿en qué invierto? ¿En qué invierte su dinero, Jean-Pierre Antelo? Yo vengo de un rubro de servicios, mi pasión era la logística. Bolivia tiene un potencial logístico, nos hemos quedado fuera de tantas carreteras bioceánicas, no tenemos tren, se quedó parado, que al final nos puede generar eficiencias para sacar nuestras mercaderías. Bolivia tiene un potencial en turismo, inversión en turismo, inversión en logística, en transporte, hacer una ganadería sostenible. Hay un potencial inmenso, sin entrar a los grandes proyectos mineros y de litio. Nosotros planificábamos en el estudio de la Bolivia que queremos en 5 rubros: el forestal sostenible, el sector pecuario, el turismo, el sector agroindustrial y el sector de economías naranjas, que son toda la exportación de software y de artistas, puede generar 5.000 millones de dólares en los próximos años. Y eso requiere inversión, necesita legislación, voluntad política e inversión. Hablemos de los incendios. Como bien decíamos hace un rato, los bolivianos hemos comenzado a mirar a otros países, entre ellos Paraguay, para invertir, para mudarnos. En Santa Cruz también se ha comenzado a mirar hacia países como Paraguay. El tema es que Paraguay, hasta septiembre del 2024, viene quemando alrededor de 350.000 hectáreas, esto de lo que se ha denunciado en incendios forestales. ¿Quemarlo todo es el camino al crecimiento? No, y hay una mirada distinta hacia el desarrollo sostenible, hacia el incremento de la frontera agrícola. Paraguay va a hacer una pausa ambiental que dura, y el compromiso que tiene, si no me equivoco, 2027-2028. Bolivia todavía no ha tomado la decisión, pero no estamos haciendo el proceso como se debe, y se presta para lo que hemos vivido y hemos sufrido. Una mezcla de toma de tierras, de avasallamiento, que lo más sencillo es quemar para desarrollar. Y eso es lo que tenemos que ver, y eso es falta, por supuesto, de una política que acompañe este tema de desarrollo sostenible. En este momento, aunque a algunos no les va a gustar, quiero que nos despojemos de todo tema moral. Para abordar los temas incómodos, creo que hay que hacerlo desde un lugar de honestidad y de entender que aunque no nos guste, hay una realidad que sucede, y aunque no nos guste, sigue sucediendo, ¿no? Me tomo esa licencia para lo siguiente. Hay una reflexión como país que tenemos que hacer. Digo, se viene hablando mucho del tema de incendios en Santa Cruz sobre todo, pero ¿de quién es la culpa, Jean-Pierre? ¿De los empresarios, de los interculturales, de la hipocresía social boliviana? Mientras siga sucediendo es de todo. Porque yo veo en redes sociales, ¿no? Nos rasgamos las vestiduras con los animalitos que se están quemando vivos en estos incendios, pero acto seguido subimos fotos del churrasco los domingos, nos gusta hacer dinero, nos gusta crecer como cualquier país. Desarrollemos esto que decías, ¿no? Que es culpa de todos. También hay un tema hipócrita en la sociedad. Hay algo que siempre me gusta compartir y se vive mucho en la institucionalidad, y uno se reúne con amigos y dice, hay una frase, ¿no? El hay que hacer. Se perdió el tenemos que hacer. Parte de lo que estamos hablando del incendio, que son múltiples factores que ocasionan que cada agosto, septiembre, el país tenga que sufrir lo vive Brasil, lo vive Paraguay. Sí. Hay un efecto, hay una planificación que se debe hacer. Por ejemplo, hay meses que no se debería quemar, porque si no genera un efecto mucho más
grave en el tema de los incendios, pero eso es construyendo una vocación entre todos. ¿Qué es lo que se perdió, no? ¿Qué es lo que se perdió? Es más fácil atacar a un sector y encontrar ese enemigo y no ir al fondo del caso, que es lo que hay que resolver, ¿no? Hace rato decías, es culpa de todos. ¿Cómo es culpa de los empresarios? Por supuesto que quizás se puede haber de que hay algún empresario o productor que no tuvo el cuidado para poder hacer una quema controlada, un desarrollo productivo, pequeño agricultor que no tiene las maquinarias o la inversión, que al final define hacer la quema como un mecanismo de poder seguir produciendo, como hay otros productores que hacen el proceso como se debe hacer. Entonces, y a eso se le suma gente que se ingresa a las tierras, las avasalla y las quema mucho más rápida para poder después venderlas como terreno y de propiedad. Desde CAINCO, ¿hay alguna forma de controlar o de que este proceso sea pautado, no sé, previsto, controlado? ¿Sancionan a los que lo hacen por fuera de la norma? ¿Cómo se manejan? En CAINCO hay una mentalidad, por supuesto, más proactiva desde la concienciación, de trabajar con nuestros afiliados, de poder difundir medidas que eviten este tipo de sucesos. Lamentablemente, el Estado debe jugar un rol mucho más importante en la planificación y en la ejecución de medidas y de sanciones. El sector privado no sanciona, pero sí nace ese espíritu colaborativo, que cuando ve estos desastres al final es el primero que le pone el hombro para poder asistir a las comunidades, asistir a los productores, a los animales, para poder aplacar un poco estos desastres. No hay que ser ingenuos, los países tienen que crecer, pero ¿existe un modelo de crecimiento no depredador? Nosotros somos agroindustriales. En Bolivia tenemos una economía extractivista. Estamos hablando de Santa Cruz, pero Oruro, por ejemplo, con la minería. ¿Es posible crecer sin depredar? ¿Es posible el extractivismo no depredador? ¿Es posible, y soy abogada del diablo también, y creo que son muchas preguntas juntas, no olvidarnos de las miles de personas que trabajan y que viven a partir de esta economía extractivista? Respóndeme todo. En un mundo perfecto de utopía, sí, hubiera sido hermoso que todos nos hubiéramos desarrollado en el mismo tiempo. Europa se desarrolló, vinieron la Primera, la Segunda Guerra Mundial, vienen las revoluciones industriales, se desarrolló el norte del mundo y nosotros de a poco fuimos desarrollándonos. Efectivamente, hoy nos toca encontrar esa fórmula perfecta de desarrollarnos, porque necesitamos desarrollarnos, pero de una manera mucho más amigable con el medio ambiente, mucho más amigable de quienes nuestros antecesores en otros países lo hicieron. Y ahí entran discusiones, por ejemplo, en Brasil sobre la Amazonía. Yo dejo de deforestar, pero me pagás por cuidar el bosque del mundo. Porque si no, también el país empieza a tener dificultades de alimentación. Entonces, lo difícil es hoy en día recibir un mundo con una crisis climática tan aguda y nosotros en un proceso de desarrollo. Y no quiero decir un proceso de desarrollo solo para algunos sectores, para sectores vulnerables. ¿Cómo salimos de la pobreza o de la falta de alimentación si no tenemos los mecanismos para generar alimento? Entonces, hay que implementar innovación, hay que implementar sostenibilidad, hay que ser creativos, hay que ver qué están haciendo los países vecinos para poder atraer ese tipo de tecnología, y eso requiere una integración muy grande y requiere de una planificación. Y no lo vamos a lograr si estamos enfocados solo en una polarización política. ¿Cómo lo conseguimos para Bolivia? ¿Y en cuánto tiempo pensás que podría lograrse? A mí me preocupa la situación económica que se sigue deteriorando porque no nos va a permitir resolver los problemas de fondo. Lo que estamos conversando es quizás un debate, mucha gente podría decir, de una utopía, de que no está en el día a día, eso lo pensarán nuestros hijos o quienes vengan adelante. Pero esas son las discusiones que nos gusta tener en la Cámara, el pensar a futuro.
Hoy día, por supuesto, las personas están pensando en cómo llego al trabajo, si hay un bloqueo, si va a haber incremento en el pasaje. Entonces, si no tomamos medidas urgentes hoy día y tenemos gente que esté pensando en estas otras cosas, vamos a seguir mirándonos el ombligo, como se dice, cuando otros países están llegando a la luna. Y esa es la diferencia de mentalidad, y por eso el deseo, yo como presidente de CAINCO, de darle esa internacionalización a nuestro sector privado. El noruego viene escuchando, te he escuchado en qué le has recomendado invertir y te pregunta, ¿qué es ser empresario en Bolivia? ¿Emprender de manera formal en Bolivia es un deporte extremo? Es de valiente, es de valiente. Es difícil ser empresario en el país cuando las condiciones a veces se ponen más difíciles, cuando podría ser más sencilla. El tiempo es un factor que no lo medimos y creo que podemos hacer mucho en esas cosas. Hay una realidad también en el país y es el contrabando. ¿Qué opinas de esta práctica en Bolivia? Es un mal que vivimos. Yo me llamo activista en pro de la facilitación del comercio y en contra del contrabando. Hemos hecho un sinnúmero de estudios, de informes de cómo se podría, quizás no eliminar, porque creo que en ningún país del mundo se ha logrado eliminar el contrabando, pero sí se podría disminuir. Una de esas es la reducción de tasas arancelarias. Puede de manera inmediata solucionar el tema de contrabando. A veces la gente, por un pago menor, al final piensa en su bolsillo y quiere pagar menos impuestos. Entonces, busquemos esa manera creativa de eliminar el contrabando. En vez de la represión que hoy se toma, utilizando militares, policías, que requieren balas, porque sabemos que requieren balas, busquemos mecanismos de políticas públicas que ayuden al contrabando. Antes nos afectaba el contrabando de importación. Claro, teníamos un boliviano mucho más fuerte. Hoy día, con un boliviano devaluado, tenemos un contrabando a la inversa. Y recién vemos preocupación de parte de nuestras autoridades. Entonces, el contrabando es algo que siempre va a existir, pero debemos encontrar maneras creativas para mitigarlo, para que en esa institucionalidad formal que debe existir podamos desarrollarnos como país. Es interesante el rol que ha comenzado a tomar CAINCO en los últimos años. Un poco Fernando Hurtado con la anterior presidencia de CAINCO, tomando la voz, levantando la voz en situaciones críticas del país, políticas, económicas. Oscar Mario desde CAO también en su momento. Y vos también, en algunos momentos, en lo que va de tu presidencia, has hecho alocuciones públicas, has tomado partido, has opinado en relación a lo que sucedía en el país. Esto llama la atención porque quizás la gente es muy joven y no se acuerda, pero desde las luchas autonómicas del 2008, que no se veía un rol de CAINCO tan político, tan presente, tan de levantar la voz. ¿Por qué está comenzando CAINCO y en particular vos como presidente ahora a tomar este rol más protagónico, hablando de la política del país? Desde tu esfera, ¿se puede esperar una candidatura a la presidencia? No. La preocupación viene porque se nos acaba el tiempo. Creo que, decía Fernando, hablaba del modelo agotado. Ya no tenemos exportación de gas. Hoy día tenemos una dificultad, una crisis de balance de pago, no tenemos dólares, no explotamos el litio. Entonces, en ese sentimiento de desesperación de no poder hacer más por el país, nace de una manera, por supuesto, técnica, porque son más de 70 profesionales que trabajan en CAINCO, desde el equipo económico, de comunicaciones, legales, que aportamos con ideas, pero no vemos respuesta. Y ese sentimiento de desesperación de tener un país tan rico, que nos obliga a quizás a veces a hacer el rol que debería hacerlo un parlamentario, un político, pero ante la ausencia de ideas, CAINCO, por supuesto, tiene que levantar la voz y decir cuando las cosas no están bien. Entonces, en estos años las cosas estaban bien y por eso no alzaban la voz. Hemos vivido 14 años de un verano, de una bonanza, gracias a la exportación de gas. Sí ha habido una participación crítica en algunos momentos, pero no tan crítica como los últimos 6 años que nos ha tocado vivir. Hemos vivido pandemia, hemos vivido
la salida del expresidente Morales, una ideologización de la política del presidente Arce que no ha permitido sentarse con el gobierno, y todo esto ha ido deteriorando y llegar a donde estamos hoy día. Algunos dicen que los empresarios pertenecen a una élite desconectada de los temas de la gente. ¿Qué les dirías? Yo converso con gran parte de mis afiliados. Estos últimos días he estado reunido con distintos grupos de liderazgo que tenemos en la Cámara. CAINCO tiene el 75% de sus afiliados, son pequeñas y medianas empresas, que no están buscando algún proyecto en especial o están pensando en grandes cosas que requieran una inversión importante. Están pensando en cómo sobrevivir, en cómo poder llegar a fin de mes. Y ahí es donde entramos nosotros como institución, a poder apoyar, guiar, a analizar. Entonces, creo que nosotros como institución somos un sector muy cercano a las necesidades de nuestros afiliados. ¿Cómo era la relación del empresariado cruceño cuando Evo era presidente con él? Yo no lo viví de cerca, viví la segunda, yo entré al directorio y viví una segunda temporada en la última gestión del expresidente Morales. Naturalmente, cuando había una bonanza económica, se escondían muchas dificultades, ¿no? El único proyecto grande que consigue el sector privado, si lo miramos en retrospectiva, ha sido el etanol, que hoy día es uno de los motores importantísimos para poder paliar la dificultad de la escasez de diésel y de combustible. Fue una relación difícil al momento, yo era mucho más joven, y que luego, cuando hubo una apertura hacia el sector privado, creo que se podía dialogar, se podía conversar y presentar proyectos, pero aún así no se avanzó como se debió avanzar, porque vemos que si se hubieran tomado medidas desde esa gestión en una época donde había mayores recursos, si se hubieran hecho las inversiones correctas, no hubiéramos tenido también hoy día lo que estamos viviendo. Decías, se escondieron algunas dificultades, y voy a hablar más largo para que puedas tomar el agüita. ¿Quién hizo estas? ¿Quién escondió? Decías, se escondieron. ¿Quién escondió? Tenía un profesor en la universidad que decía, cuando la marea está alta, no se sabe quién está nadando desnudo. Y me refería cuando la marea está alta, habían recursos, la gente estaba tranquila, habían incrementos salariales desproporcionales que siempre también los hemos salido, que no coincidían con la realidad económica, bonos de todo tipo, sin una focalización correcta para que llegue a la gente que más lo necesita. A eso me refería cuando se escondían los detalles, ¿no? Canchas de fútbol por todas partes del país, faltó industria, museos, excesos en compra, el exceso del gasto fiscal. Eso se escondió. Entonces, cuando la marea baja, cuando los dólares bajan, cuando ya no tenemos los recursos, ahí nos dimos cuenta del gran problema que tenía el país. Y se lo decía, se lo manifestaba. ¿Cuántas veces hemos salido todos los 1 de mayo? Hay que tener cuidado, hay que cuidar la industria nacional, hay que cuidar la productividad del país, hay que reducir el gasto fiscal, hay que darle el rol que merece el sector privado para poder atraer inversión extranjera. Y no se lo hizo. Entonces, a eso me refiero, que la bonanza ocultó muchas de las decisiones que debieron tomarse. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se quiebra luego la relación y lo dejan de apoyar el 2019? ¿Hubo algún detonante para que esta relación, que bueno, la marea estaba alta tal cual, pero se notó el quiebre? O sea, había una muy buena relación, no solo de los empresarios, sino hasta de los políticos cruceños en su momento, en la mejor época del MAS económica. Pero luego llega el 2019 y se quiebra la relación. ¿Pasó algo en específico? ¿Cuál es tu balance? La convulsión social con las elecciones que hubo, que luego viene la OEA y declara el posible o el fraude, y que detonó en toda la convulsión social. Eso generó un deterioro de la paz social que debía haber, y por supuesto eso genera una ola en todos los sectores. Luego vino Yanine Áñez, se quedó unos buenos meses. ¿Cómo calificarías su gestión económica? Creo que asumió en un momento bastante difícil de la historia del país. Yo en mi historia no recuerdo
un presidente de lo que pasó con Evo Morales, quizás con defectos y virtudes como cualquier gestión presidencial, y que toca pandemia. Hay casos de corrupción también en algunos temas que se fueron conociendo después, que no son ajenos a otras administraciones públicas, y que al final de cuentas tampoco hubo el tiempo para que se tomen las medidas, llamar a elecciones en los tiempos correctos. Creo que hubo una crisis política muy grande que le ha hecho daño al país en esos procesos de falta de institucionalidad. Pero la gestión económica, ¿cómo la calificas? Es difícil calificar el corto periodo que estuvo la expresidenta Áñez, sumado a una pandemia, sumado a una polarización política muy grande. Y creo que desde el 2019 hasta el día de hoy ha sido muy difícil retomar esa relación público-privada para buscar proyectos en conjunto. Fue un periodo difícil, es verdad, y sin embargo, luego gana el MAS. ¿Por qué pensás que lo hace tan contundentemente? Esos números que saca Arce en su momento sorprendieron a más de uno, ¿no? Es la voluntad y la decisión del pueblo que emite su voto, que creyó que el presidente Arce podía reconducir o construir la economía de bonanza. El gran problema es que parte del sustento del modelo económico plurinacional estaba basado en la exportación de gas. Entonces, es como que el modelo productivo lo deje sin soya. Es difícil mantener modelos y hay que empezar a buscar estos sustentos. Entonces, fue una decisión del pueblo en la elección del voto, y él fue presidente por la voluntad constitucional. Estamos a pocos meses de que este gobierno termine, ¿no? En una palabra, ¿cuál sería el balance de la relación de CAINCO con el gobierno de Lucho Arce? Limitada. Limitada. Yo recuerdo que en muchos momentos hubo intentos de acercamiento, como decías, hubo muchas fotos, muchos 24 de septiembre, él en la palestra, al lado tuyo y del alcalde, y como corresponde, ¿no? En las testeras, pero así todo limitada. El rol institucional es buscar propuestas, presentarlas para que se conviertan en políticas públicas que beneficien al país. Hubieron los espacios, pocos, presentamos las propuestas, demandamos agilidad en la implementación de propuestas porque sabíamos, de acuerdo a los estudios económicos que nosotros estábamos mirando, de que la situación cada día se estaba agudizando, y no hubo respuesta. Y ese fue el resultado de una primera reunión donde asistimos con todas las cámaras nacionales, y que donde vimos que no se iban a tomar las decisiones que estábamos plasmando. Entonces dijimos, vamos a continuar con el diálogo, por supuesto que sí, esa es una vocación democrática que siempre hay que mantenerla, pero tenemos que exigir un diálogo con respuesta. Y eso fue lo que ocasionó que no vamos a la segunda reunión que convocó a todos los sectores empresariales. Acordate de esto que me estás contando más adelante, porque quiero saber la interna. ¿Qué hacen los empresarios cuando se pelean con el gobierno? ¿Qué dicen? Ajos y cebollas de la boca, pero ya vamos a llegar. 2025, todo puede pasar, cualquiera puede ganar y a la vez a ninguno le alcanza, por lo menos hoy. Vamos a ver qué pasa mañana, todo cambia. La política boliviana anda así, como la economía, un poco inestable. Digamos que, y a mucha gente no le va a gustar, pero a mucha gente sí le va a gustar, digamos que el 2025 vuelve el MAS. ¿Cómo replantearías tu relación con este partido, con la experiencia de estos años, donde hubo momentos muy buenos con Evo Morales, y luego, bueno, relaciones limitadas como la de Lucho Arce? ¿Cómo replantearías de cara a los próximos 5 años si el MAS vuelve a ganar la presidencia? Hay temas estructurales que quien asuma en agosto, si hay una segunda vuelta en noviembre del próximo año, quien asuma, sea el MAS,
sea la oposición, sea el de derecha, de izquierda, el de arriba o el de abajo, decisiones que no puede ocultar o dejar de tomar. Si no se resuelve el déficit fiscal, si no se resuelve el tema de divisa, si no se resuelve el tema del combustible y si no se resuelve el excesivo intervencionismo del Estado, la economía no se va a superar en 5 años, van a ser en 10, y quien va a demandar las políticas públicas para poder salir de la pobreza va a ser la población. Entonces, ya no se trata de un sector privado que antes demandaba porque veía que se estaba deteriorando la inversión privada. Hoy día la situación económica del país le afecta al ciudadano de a pie, y ese es quien va a demandar con su voto o con su derecho social de protestar este tipo de acciones. En lo que todos vamos a estar de acuerdo es que hay que hacer algo para cambiar la situación económica de Bolivia. Mañana, Jean-Pierre Antelo Dabdub, ministro de Economía. Una decisión impopular pero necesaria. ¿Cuál sería, ministro? No había planteado ser ministro y creo que no sería en primer lugar. Pero digamos que no queda otra. No queda. Impopular pero necesaria. Eliminar el subsidio. Una de muchas. A ver, otra. Porque parece que hay varias impopulares. Está interesante esto. A ver. Trabajar para reducir el déficit fiscal. ¿Por qué es impopular esa? ¿Dónde va el déficit fiscal del Estado? Lo más difícil y lo más fácil. Lo más difícil, salarios de maestros, salarios militares, policía, salud y educación. Eso es lo más difícil. Lo más sencillo, digo yo, desde una óptica empresarial, es las empresas estatales deficitarias. Ahí también hay fuga de gasto fiscal. Para mí eso es más sencillo solucionarlo que lo otro. Pero si no se abordan estos temas, porque la falta de dólares, la falta de combustible son los síntomas de un déficit fiscal. Si no se abordan estos dos temas como un eje central en la política económica pública, va a ser muy difícil que cualquier gobierno pueda mantenerse. Decías eliminar el subsidio. ¿A todo? ¿A qué sí? ¿A qué no? Me gustaría decir a todos, pero es muy difícil. Es muy difícil en una población donde todavía hay mucha pobreza, donde hay muchas necesidades. Me gustaría tratar de buscar, y lo hemos mirado con el equipo económico, de focalizar esa eliminación de subsidio para sectores vulnerables. Bien. Si tuvieras que describir el mundo empresarial con un animal, ¿cuál sería y por qué? Un animal. Un animal. Estamos entre caníbales. A ver, un animal. Diría una leona. Hembra. Sí. ¿Por qué? Porque es la que le da la fortaleza al reinado del rey, del león, y es la que sale a buscar la presa para comer en el día. ¿Y quién sería el león en esta analogía animalística? Ya la dejaría para que la piense. Ahora sí, y por favor olvídate de las cámaras, aquí no hay nadie, estamos acá los dos y me estás contando. ¿Cómo reaccionan cada vez que se pelean con el gobierno, que se han peleado varias veces además? ¿Qué dicen entre ustedes a puertas adentro en la intimidad de Caínco o con los empresarios o con los afiliados? Ajos y cebollas, me imagino, sí o no, contame vos. Debe ser muy difícil, porque no estamos hablando de peleas, estamos hablando de que estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de que estamos hablando de política pública, ¿no? Y de peleas reiteradas últimamente con un interlocutor con el cual parecía que estaba todo bien, es verdad. Uno piensa en el 2020 y dice, fue ayer, no, fue hace 4 años, van a ser 5, pero desde el 2019 que no ha sido fácil. ¿Cómo son esas discusiones ahí en la interna, ahora que sos presidente? Es difícil porque estás pensando en el futuro del país. Estás discutiendo temas profundos que le pueden afectar
no solo al sector empresarial, a la empresa, sino al resto de la población. Son muy difíciles, en muchos casos frustrantes, porque al final un líder que asume, ya sea la presidencia de un club de fútbol, quiere ser campeón, el presidente de una cámara de industria quiere que el sector empresarial sea fuerte, el presidente de un estado quiere que el país tenga soberanía, tenga riqueza, tenga desarrollo. Cuando no logras estas cosas, sentís frustración porque no puedes llegar a los objetivos para los cuales estás planteado. Pero lo que me estás diciendo es muy bonito, yo quiero saber lo feo. O sea, sí, está bien, gente muy responsable, me parece bárbaro, pero dale. A veces no se lo toman personal porque también hay un tema, ¿no? Como hasta ideológico. Contanos un poquito. Y creo que siempre lo tratamos de evitar que sea personal como tal, porque al final cada uno está jugando un rol de representación. Si nos lo tomaríamos todo personal, no podríamos volver a la casa a dormir, pero sí son momentos de tensión muy difíciles, donde cuando crees que se va a abrir una puerta en una propuesta que se ha trabajado con el equipo, con hartas horas de trabajo, lo has conversado con muchos sectores y llegas y se cierra esa puerta y se prioriza una ideología versus el bienestar común, te duele, te molesta, por supuesto que causa este tipo de sentimientos, pero luego hay que levantarse y seguir adelante y seguir en la misma línea, en la misma mentalidad de futuro, porque al final, y lo decíamos recién en una columna, si algo no tiene que hacer la incertidumbre y esta inestabilidad de frenarnos. Entonces, no haber ido a esa segunda reunión fue una decisión de cortar el diálogo, de que no avanzaba. Fue una decisión y lo manifestamos en una carta formal donde no compartíamos una conversación o un diálogo donde no se escuchaba a la otra parte. Y nosotros sentimos que no fuimos escuchados. Y no podía, y al final fue una decisión de nuestro directorio de ir a una reunión. Caminábamos, recordándome, estábamos caminando, paramos en el taxi unas cuadras antes de la casa del gobierno, y mientras caminábamos sentí que alguien se me acerca y me dice, vamos, creían que esa reunión podía solucionar los primeros días del tema de las divisas. Y esa fue la esperanza que generó esa reunión. Y más bien cuando salimos, fue ese sentimiento de no pudimos cumplirle ni al que estaba en la esquina pidiendo soluciones, que la sentía la dificultad, y peor a nuestros afiliados. Y esa fue la decisión de decir, hemos presentado una propuesta, un tomo de 50 libros totalmente respaldada técnicamente, y fue la decisión de no ir a esa reunión. Si tuviera que elegir a un político para liderar una empresa, para poner una empresa en conjunto, ¿a quién elegiría? ¿Político boliviano? Político boliviano. Está difícil. Difícil. Hay pocos políticos empresarios. Ivo Kulis hizo un buen trabajo de ser político y ser empresario. ¿Usted pondría un negocio con él? Sí, recordándome de políticos cruceños empresarios que han estado. ¿Qué tipo de negocio? Me encantaría hacer algo industrial, siempre es algo que queda pendiente, me gustaría hacer industria, o algo en tema de sostenibilidad, paneles solares, siempre algo medio tecnológico. Donald Trump, Elon Musk, Marcelo Claure y Ren Zhengfei, el CEO de Huawei. ¿Con quién no abre un negocio? ¿Con quién se va a tomar un café? ¿Y con quién se tomaría una copa, un trago? Bueno, creo que Donald Trump no toma, entonces ahí saco una de... Marcelo Claure, boliviano, importante, interesante. ¿Qué haría con él? ¿No abre un negocio? ¿Se toma un café o un trago? Podría abrir un negocio. Podría abrir un negocio con sí, Marcelo Claure. Sí. Debe ser de los bolivianos más exitosos empresarialmente de los últimos tiempos. Elon Musk me gustaría
tomarme un trago, una persona interesante. ¿Qué toma Jean-Pierre? ¿Qué tomaría? Soy bien de cerveza fría. Bien. Y con Trump un café. ¿Y de qué hablaría con Elon y con Trump? Elon es una persona que ha desarrollado un negocio donde solo parecía que el Estado podía participar. El conquistar otro planeta, el conquistar la luna y llegar con inversión propia, privada, el crear autos eléctricos, cambió gran parte de lo que vamos a vivir en los próximos años. Ese tipo de liderazgo me parece súper interesante. Sería algo de lo que conversaría. Trump es un tipo disruptivo, político. Creo que si ha ganado las elecciones en uno de los países más poblados del mundo, puede tener ideas políticas interesantes para escucharlas en un café. Marcelo Claure, presta atención. Aquí Jean-Pierre Antelo acaba de decir que abriría un negocio con usted. ¿Por qué no de sostenibilidad? Como habíamos dicho, ¿no? Sí, Marcelo me parece, después de muchos empresarios que ha logrado ser exitoso afuera. Y ser un boliviano exitoso fuera de nuestro territorio es difícil. Y creo que eso hay que valorarlo. Con Ren Zhengfei nada, con China nada, ni café, ni trago, ni negocio. Lo conozco menos, pero siempre un café cae bien. Así sea con el CEO de Huawei. Así sea con... Vamos con otro verdadero o falso. No se me va a enojar. Ya, no. Blooming es el mejor equipo de Bolivia. No, ahí no tenemos coincidencias ya. No, pues verdadero o falso. Ah, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo yo. Era para ser reiterativo, falso. ¿Cuál es el mejor equipo de Bolivia y del mundo? Oriente. Oriente. Cuestión que esta viene con trampita, como habrás visto. En la gestión de Arce estamos perdiendo por goleada. Verdadero. Si Caínco fuera un jugador de la selección boliviana, ¿en qué puesto jugaría? 10. Miércoles. ¿Un Messi, un Maradona, un Pelé? Chichi Romero. ¿Quién ha metido más goles últimamente, Caínco o el gobierno? Creo que la polarización ha dejado que sigamos en un empate. Qué duro. Jean-Pierre, si la vida fuera una cancha, ¿en qué puesto jugarías vos? Me gustaba jugar de 9, pero mi padre jugó de 5, así que ahí tengo mis dudas. 6, 7, 8, 9, puede ser un 7, sí. Está en medio. Del promedio. El promedio. ¿Qué goles te gustaría que meta Caínco en los próximos años? Tenemos 3 pilares interesantes, si los podemos llamar gol. Uno, la innovación, lo estamos haciendo. Queremos apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas a poder mirar el mundo como su mercado. El segundo, y bueno, eso va con la innovación interna, la reducción de brechas de género, lo estamos haciendo. Estamos trabajando en varios frentes, seguimos haciendo varios proyectos. Y el tercero es la internacionalización de la Cámara, posicionarnos como una Cámara líder a nivel mundial. Caínco nunca ha tenido presidenta, ¿no? Nunca ha tenido una presidenta mujer. Ahí está. Mi sueño era que mi sucesora en la federación hubiese sido, en la Federación de Empresarios hubiera sido una mujer. ¿Qué pasó? Invité a una. ¿Y? Por distintos motivos. Lo que pasa es que lo institucional te demanda mucho tiempo. Okay. Pero veo que en un futuro cercano la igualdad de oportunidades, que es importante, puede ver una presidenta mujer. En Caínco. En Caínco. Ahora dígamelo completito. Que en el futuro... En el futuro cercano puede haber una presidenta mujer en Caínco. Bien. ¿Cuál sería el autogol que no tendrías que cometer?
¿Personal o profesional? Ambos. Ya que me das a elegir. El autogol, la familia es un pilar importante, o sea que hay que mantener la familia con todo lo que significa tiempo y malas decisiones o malas inversiones. Si no hubieras sido empresario, ¿qué hubieras sido? Desde niño soñé ser empresario. Vendía Coca-Cola en la tienda de juguetes de mi padre. Siempre quise ser empresario. ¿Nunca pensaste en otra cosa? No sé, músico, No, jugador de fútbol, ¿no? Nunca se me dio la música. No. Flauta me costaba. Siempre quise ser empresario. Un saludo a la profesora de música de colegio. No, buenísimo. El profesor Mario Bello era muy bueno, pero hay cosas, estaba en el coro, todo, pero hay cosas que no se me dan con... ¿Qué pasabas con 36? ¿O pasabas con...? No, tenía tenías buena una nota. nota, sí. Ya. Iba al coro, era Eso bastante actividad mejoraba. extracurricular. Sí, eso mejoraba el promedio, sí, doy fe. Bien. Su insulto favorito. Mi insulto favorito. Tu insulto favorito. Creo que boludo. ¿Cuál? Boludo, creo. ¿Para cualquier cosa? Sí. Boludo. Cuando estaban estas reuniones íntimas con Caínco, ¿salía la palabra boludo? Sí, sale. Sale, ¿no? Sale, sí. Eso En yo momentos de quería. estrés sale. Sí. ¿Cómo? En momentos de estrés sale. Por supuesto. Cuando uno se da, yo me suelo dar mucho, en la esquina de la mesa, en la pierna, hay que sacarlo, ¿no? De alguna manera. Boludo, entonces. Quiero comenzar con unas fotografías Ya. que vamos a mostrarte acá, Jean-Pierre. ¿A quién vemos en la foto? Hace 35 años, en mi casa en Urbarí, yo, con una de las pasiones que tuvo mi padre, que es el fútbol, así que la compartí con él. ¿Cuántos años tenías en esa foto? 4 o 5 años. 4 o 5 años. ¿Qué le dirías al Jean-Pierrecito de 4 o 5 años hoy? Esa inocencia que se tiene a esa edad es hermosa. Tengo 2 hijos y al final una de las cosas que uno como líder podría hacer es no matar esa inocencia que uno tiene a esa edad. Vamos a ver otra imagen. ¿Qué significa esta caja de zapatos en la vida de Jean-Pierre? Quiero que nos cuentes de cuando eras lustrabotas, tu primer oficio. Tenía un tío, nosotros, mi abuelo importaba la leche Clean y siempre para Navidad salíamos a regalar una cajita de lustrabotas. Yo veía que todo el mundo lustraba y se ganaba sus primeras monedas, así que le pido a mi tío que me regale una y en todas las fiestas, o de mi padre o en algún evento de las tiendas, siempre estaba yo con mi cajita de lustrabotas y ahí me ganaba unas monedas. La verdad que fue un tío que falleció y que me la regaló en su momento. O sea, fue el primer negocio de Jean-Pierre Antelo Dabdou. El primero. El primer oficio. El primer oficio. ¿Cuánta plata hizo Jean-Pierre en su época de lustrabotas? Por fiesta unos 10 pesos hacía. Bien, en esa época un peso era harto. Era hartísimo. Pero también vendía sodas. Atención, segundo oficio. ¿Qué edad tenías cuando lustrabas zapatos? 7, 8. ¿Ya? 7, 8, sí. ¿Y lo de vender sodas? Mi padre tenía una tienda de juguete y había un espacio vacío atrás y le digo a mi padre, ¿por qué no me pones los tanques? Yo te los pago con la venta de soda. Entonces todo el mundo, como era hablador y vendía, iba y me compraba y vendía. Claro, creo que la soda de esa época valía 1 boliviano, 2 bolivianos, el vaso de Coca-Cola, así que todas las fiestas de Navidad nos íbamos el 24 a las 12, 1 de la mañana con mi padre, después de haber cerrado mis tanques de venta de soda. Muy bien. ¿Te acordás qué hiciste con la plata que juntabas de esa época? Me gustaba coleccionar tarjetas de fútbol. Así que... A ver, uno diría que, mientras vamos viendo la siguiente foto, uno diría que a esa edad, y aparte vos que venís de una familia de empresarios, no tendrías necesidad de hacer estas cosas, de ilustrar zapatos, de vender sodas. ¿Por qué lo hacías?
me gustaba, siempre encontraba la oportunidad del negocio. Mi padre tenía en esa época hecho de todo, ¿no? Tenía las cámaras Polaroid, que ya, bueno, ahora ya creo que ya son medio juguetes, sí, porque las usaba, por supuesto, para los credenciales en claro, la piscina. sí. Y yo se las pedía los fines de semana, iba y sacaba fotos y las vendía también a 5 pesos. Siempre negociante. Siempre negociante y amé el hacer y el crear y emprender, siempre encontrarle la oportunidad a las cosas. ¿A quiénes vemos en esta fotografía? Bueno, es una foto, mi padre con Saldías y yo acompañándolo ahí con la polera y el trofeo de campeón Oriente en el 90. De Buena él, época. ¿Buena época? Buena época del club, sí. De él aprendiste tu pasión y tu amor por el fútbol, ¿no? Sí, y hubo algún momento donde mi padre me dijo, hay que mirar Oriente, pero la verdad que la pasión que le puso en esa época, el nivel de dirigentes que existía era distinto. Antes se ponía dinero para poder sacar un club campeón, compartías mucho con los jugadores, las necesidades que habían. Creo que parte del liderazgo que hoy ejerzo lo aprendí en el liderazgo del fútbol que tuvo mi padre. Vamos a ver la siguiente también, a ver qué tenemos preparado. ¡Ah! ¡Fotón! Un pajarito rubio me dijo que esta foto era muy especial para vos. ¿Por qué? Bueno, ahí está mi abuelo, que lo acompañé hasta sus últimos días en la tierra, en el año 2000 recibiendo la distinción del empresario del año de Caínco. Así que quizás desde arriba él ahora me ve liderando esta institución. Sí. Allí en esa foto tenías 16 años más o menos. Sí, hace 24 años. Veo atrás el panel dice 2000, sí, hace 24 años. Pasa el tiempo. De él aprendiste también, he hablado con mucha gente, de él aprendiste el tema de los negocios, el emprendedurismo también, ¿no? Sí. Él importaba leche, pero él tenía una pasión en su liderazgo, el carnaval cruceño. Creó la asociación de comparsa, le daba orden, las comparsas salían de su casa, nunca faltaba las puertas abiertas para empezar las precarnavaleras, y fue un gran impulsor de lo que hoy día es el carnaval cruceño ordenado y que salía del centro de las calles. Y justamente la siguiente foto tiene que ver con eso, y ahí, bueno, esta es una entrevista que le hicieron a tu abuelo hace ya algunas décadas, y lo que está en amarillo dice lo siguiente: sus hijos van a continuar la tradición, y tu abuelo, Gabriel Dabdub, respondió: creemos que más que alguno de nuestros hijos, quien va a heredar la tradición es Jean-Pierre Antelo Dabdub, nuestro nieto. Él es carnavalerísimo, ahora tiene 14 años. ¿Continuaste con la tradición? ¿Carnavaleas? No continué con la tradición, creo que para mí el carnaval era estar con él. Yo creo que hoy lo disfruto en familia, momento de extrañarlo esos días, pero creo que el carnaval lo compartía con él. ¿Quién es el señor carnaval? El señor del carnaval. Bueno, mi abuelo, en realidad era la pareja del carnaval, ¿no? Sí. Mi abuelo y mi abuela Arlen, que sigue viva. Mi abuelo falleció ya hace muchos años, y justo falleció el día de la coronación. Era una de sus pasiones de liderazgo, el ver un carnaval ordenado. En la Ingavi siempre estaban las puertas abiertas para todas las comparsas, así que fue otra de sus pasiones que compartíamos con él en carnaval. Él se fue el día de la coronación. Sí, él estuvo... ¿Qué año fue? Fue el 2003. Ya. Él, por un tema de diabetes, se le complica, logramos llevarlo a Brasil. En Brasil ya le dijeron que no había más que hacer, lo trajimos aquí a Bolivia, y el día de la coronación justamente él fallece esa noche tipo 7, 8,
Y recuerdo que ese día nos llaman de la Asociación de Comparsas para decir si por un tema de duelo se cancelaba la coronación. Y mi abuelo nunca hubiera querido que el carnaval que él vio crecer y vio desarrollarse y planificarse se pare por algún motivo. Así que la coronación se llevó, creo que la reina de carnaval era Cecilia Justiniano. Y bueno, se fue en uno de los días donde él más amaba ver y participar. Él participaba hasta el corso, y los 3 días de agua ya se iba con mi abuela. Verlo en el carro, su alegoría, ver un año planificando sus trajes, le ponía alma, vida y corazón como cualquier líder. En estos años que no lo has tenido a tu lado y todo lo que has conseguido en tu vida, si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Primero agradecerle porque ha sido un pilar fundamental en nuestra familia. Somos tercera generación de esos patriarcas que no tenía ninguna dificultad en ayudarte, en apoyarte, en siempre buscar cómo ser tu amigo. Un abuelo presente, preocupado por sus 6 hijos, por sus nietos. Nunca faltaba un sábado, un almuerzo. Quizás me hubiera gustado tenerlo un poco más, para preguntarle algunas cosas que hoy, como líder empresarial, seguro me ayudaría a responder. Tenemos una última imagen, más reciente, por supuesto. ¿A quiénes tenemos en la foto? Ahí está mi familia, con quienes disfrutamos. Está mi esposa, Sofía Beatriz, mi hija mayor de 6 años, Sofía Carlota, y el último, Piercito, bueno, Pierre, ya se quedó con un solo nombre. Son mi razón de ser. Bien. Jean-Pierre, más allá de ser un hombre de negocios, ¿qué te motiva en la vida? Generar un impacto positivo, buscar cambio, dejar un legado en lo que haga, más allá de ser empresario. ¿Dios existe? Existe. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías? Le agradecería por muchas cosas que ha pasado en la familia y que con fe las hemos resuelto. ¿Se puede saber alguna? Sí, mi madre tenía 3 meses de vida con un tumor cerebral inoperable y es inexplicable médicamente, pero sigue con nosotros hasta el día de hoy. Wow. Muy fuerte. En una de tus entrevistas últimas usaste una frase que voy a usar ahora. Borges decía que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. ¿Cómo te ves en el futuro y cómo te gustaría ser recordado? Quiero buscar la oportunidad en este momento de dificultad que vive el país. Quiero ser un factor de cambio, de impacto, para dejar una institución, la cual quiero, la que tenga un equipo que siga con un legado. Estamos trabajando en ese legado de los próximos 110 años que cumple. Entonces, quiero ser el presidente que deje un legado con innovación, con menos brecha y con mayor inclusión. Muchas gracias por esta entrevista, Jean-Pierre. Gracias, Raquel. Una entrevista distinta, la disfruté en todo momento, así que gracias a vos por la entrevista.